invitado increíble, que es Samuel Gómez. Bienvenido, Samuel. Gracias. Samuel es economista, es profesor universitario, es director y cofundador de Coin Group, que es un centro de investigación y desarrollo de proyectos de economía digital desde el 2016. Es cofundador de la Cátedra Empresarial de Economía Digital y Criptoactivos del CIAP UCAP y tiene aproximadamente unos 8 años de experiencia en la industria de las finanzas. Correcto. Muchísimas gracias, Samuel, por haber aceptado la invitación. Gracias a ti. Bueno, nos encanta tenerte acá porque desde nuestra perspectiva creemos que el tema de las finanzas no solamente se ha vuelto un tema elemental, sino profundamente necesaria de atender, de entender y sobre todo de manejar. En este caso, nuestro enfoque es hacia la juventud y sí me gustaría como preguntarte, bueno, ¿cómo fue ese descubrimiento de querer trabajar con las finanzas? Bueno, en mi caso hay como dos orígenes, ¿no? Un origen con base al gusto y uno con base a la necesidad. Okay. El primero, que es con base al gusto, sin duda a mí siempre me atrajo el tema financiero. Evidentemente, además de ser economista, siempre me atrajo la temática finanzas. Pero yo encontré como mi pasión alrededor del tema de las criptomonedas, como que terminó de abrirme la oportunidad de aprender algo nuevo que no entendía, que era novedoso en ese momento, aunque hoy ya todo el mundo lo habla como más comúnmente. Estamos hablando del año 2015-2016, donde no era el tema más popular. Y lo segundo, la necesidad. Cuando yo estaba todavía estudiando en la universidad, en ese año 2015-2016, que fueron años bastante complejos para Venezuela, yo tenía la necesidad de generar dinero e ingresos adicionales para vivir, pues, básicamente. Porque, bueno, yo no me crié en Caracas, yo soy del interior del país, entonces al llegar acá tenía cosas que pagar, etc. Entonces como que se juntaron las dos cosas, mi pasión por el tema financiero y específicamente el tema cripto, y decir, ajá, ¿ahora qué hago para generar plata para mí? Pues básicamente, ese es como el origen de todo esto. A partir de allí estábamos como buscando qué podemos hacer y bueno, conseguimos como nuestro espacio en esta industria. Okay. Dijiste una cosa como esencial y es que muchas veces llegamos, en tu caso llegaste al tema de las finanzas no solamente por una inclinación, sino también por una necesidad. Y hemos vivido muchos procesos complejos, aparte de los individuales, dentro del país. ¿Cómo ha sido para ti, trabajando el tema de las finanzas, surfear esa ola? Bueno, yo creo que ha sido sacrificado, creo que esa sería la palabra, aun cuando en el fondo a mí me encanta y hoy por hoy, digamos, ya cuando alcanzas cierto nivel de reconocimiento, ya sientes como que, ok, hice algunas cosas bien. Al principio fue muy duro, primero porque en el mundo de las finanzas en Venezuela y en muchos países del mundo no están gobernadas por jóvenes, están gobernadas por personas de 40 años en adelante. Entonces la edad no juega a tu favor, juega en contra al principio porque no tienes como esa credibilidad, como ok, no tienes esas canas. Entonces, ok, ¿qué aportas tú? ¿Cuál es tu conocimiento real? Afortunadamente, como yo estaba en un ramo más innovador, que era el mundo cripto, como que tocaba prestarme atención porque al final el tema de la digitalización como que se nos da más a nosotros. Entonces, bueno, realmente fue difícil, primero adaptarse a cómo funciona el entorno financiero venezolano, con muy pocos actores. En verdad Venezuela no es un país que tiene 800 instituciones, tiene realmente muy pocas, menos de 30 bancos, pocas casas de cambio, pocas casas de bolsa, o sea, es un país pequeño en términos financieros. Pero luego es cómo adaptas un producto para que sea consumido por ellos o por otras personas. Entonces, es un país altamente regulado, con muchísima supervisión, y ese era como lo más difícil para nosotros en ese momento. Lo llevamos creo que con mucha paciencia, creo que esa fue como la palabra clave. Paciencia y generar, digamos, dar pasos que nos puedan aportar a la credibilidad. De hecho, aunque hoy por hoy yo digo yo soy profesor, realmente cuando empecé a dar clases fue intencional. O sea, era como, soy joven, en una industria gobernada por personas no tan jóvenes, en una industria además donde la rama en que yo manejo, que es cripto, es completamente nueva. ¿Cómo hago para generar esa credibilidad? Y bueno, apostamos un poco al tema de la educación, por eso, además de tener un centro de investigación, nos dedicamos a la formación empresarial y bueno, posteriormente a la educación universitaria en esa materia. Era como, ok, dile a la gente que eres confiable. Ese era como el primer paso. Pero, ojo, yo creo que hoy por hoy lo veo en retrospectiva y no es algo exclusivo del mundo financiero. Yo creo que en casi todas las ramas, sobre todo ligadas a la innovación y a la tecnología, tienes que hacer algo para decirle a la gente, soy confiable.
Sí, yo creo que la desconfianza es una cosa que nos ha permeado, sobre todo se le como impone mucha desconfianza a los jóvenes por tener poca experiencia. Y de hecho, eso me lleva como a mi siguiente pregunta, en la que quisiera saber, para ti, ¿cuáles serían esos 5 tips o herramientas que tú quisieras decirle a la juventud venezolana, no solamente a los jóvenes que quieren involucrarse con las finanzas, sino a los jóvenes que quieren cuidar sus finanzas? Bueno, la primera, sin duda, es la educación. Quizás súper trillado y van a decir, bueno, más de lo mismo, pero es básico. La educación en finanzas personales, que es la primera, bien, porque no importa cuánto dinero generes, yo creo que generar dinero, aunque no es tan fácil, es relativamente sencillo en comparación con conservar el dinero. Sí, ¿Okay? en mantenerlo en tu bolsillo. Sí, porque generar $100 o $1,000 o $10,000 puede ser relativamente fácil o difícil dependiendo del ramo en el que trabajes y a lo que te dediques, pero gastarlo es sencillito. Entonces, realmente aprender a administrar tu dinero, saber qué es un fondo de ahorro, saber qué es una inversión, saber cuáles son tus gastos, cómo reduzco mis gastos si entro en una emergencia, tener fondos de reserva, invertir, tener, por ejemplo, un seguro, o sea, administrar todos estos elementos para ti, y si tienes familia, obviamente más importante, ¿cómo lo haces? Ya cuando quieres involucrarte en las finanzas desde el punto de vista laboral, es decir, quiero trabajar en finanzas, ahí sí la formación académica es crucial. Sobre todo en etapas tempranas, porque la experiencia laboral va a venir con los años. Siempre va a llegar. O sea, la experiencia es un tema de paciencia y permanencia. Quédate en la industria, no te salgas, porque claro, entras a la industria financiera, un año, no hiciste $2 millones, te sales, te dedicas a hacer otra cosa y luego regresas, no eres un financiero. El financiero es el que está allí. Pasan las subidas, las bajadas del mercado y se mantiene, y creo que es lo que a nosotros nos ha beneficiado. Entonces, la permanencia se va a dar sola, pero la formación académica y el relacionamiento financiero es clave en este país. ¿A qué me refiero con esto? Cursos, programas, minors, talleres, diplomados, posgrados, pasantías, todo lo que te dé conocimiento asociado a las finanzas, tienes que hacerlo desde que estás en la universidad. No esperes a graduarte, porque en esta industria sales y ya quieren que tengas 3 años de experiencia. Sí. ¿Ok? Y lo segundo es el relacionamiento financiero. Es decir, si trabajas en empresas, bancas, seguros, casas de cambio, casas de bolsa, vas a tener un relacionamiento interesante en materia financiera. Vas a conocer directores, gerentes, presidentes de casas de bolsa, casas de cambio, que pueden dar referencias sobre ti. Porque, como les digo, en esta industria la edad te juega en contra y no a favor. Entonces tienes que aprender a sortear todo esto. Y yo diría que lo tercero sería especializarte en algo. ¿Okay? Acuérdense que la rama financiera no es solamente bolsa, por ejemplo. Nosotros nos especializamos en criptoactivos, pero además lo llevamos más hacia el ámbito tecnológico del desarrollo. Otras personas se podrán especializar en seguros, se podrán especializar en manejo de patrimonio o en finanzas empresariales, o por ejemplo ya más al ámbito corporativo. Entonces, como que conseguir un nicho te va a ayudar, no solo a aprender, sino eventualmente a enseñar, que creo yo que es lo que diferencia a los economistas. No sé si se dan cuenta que la mayoría de los economistas o financieros de renombre en Venezuela o tienen un podcast, o tienen un artículo, o sea, hacen artículos, o tienen un programa de radio, un segmento en la radio, o dan clase en alguna universidad, porque en esta industria saber y compartir lo que sabes te da como mucho más prestigio. Sí. Tú, desde tu experiencia, porque aparte una de las cosas que nos parece como increíble sobre tu perfil es que has logrado alcanzar muchas cosas a una temprana edad. ¿Qué le dirías a ese joven venezolano que quiere incursionar en la temática y que quiere seguir apostando por involucrarse en el mundo financiero aún bajo el contexto en el que vivimos? Bueno, lo primero, mucha paciencia, ¿ok? Mucha paciencia, porque Venezuela, no solo en la industria financiera, ya yo creo que Venezuela como país tiene un entorno cambiante, muy cambiante. Y si somos del tipo de personas que nos gusta ver resultados en el corto plazo y no tenemos paciencia, yo veo ahorita hacia atrás y ya son 8 años, que al principio yo decía 8 años, ¿quién le dedica 8 años a algo? Ahora lo veo y digo, no, mira, si le puedes dedicar 8 años. Tienes un matrimonio joven, básicamente. Sí, claro, tienes un matrimonio joven y tienes que ser constante, es decir, esa paciencia bueno, la planificación nuestra es de aquí a aquí, pero de repente llegamos hasta acá, un año, pero al siguiente año, como dicen, la sacas del parque, es un año súper maravilloso. Nosotros, por ejemplo, en pandemia, que fue se supone el peor año, fue un año increíble, crecimos casi 200% en un año, pero gracias a la digitalización. Claro. Pero el año siguiente, que en todo se empezó a reactivar, nosotros tuvimos un año súper contraído. Entonces, esa paciencia sería lo primero que yo le recomendaría a la persona que se involucre en la industria financiera. La segunda,
trabajen muchísimo su reputación. Bien, y con esto no es solamente aparentar, es ser verdaderamente una persona de palabra, responsable, que dé la cara, porque la industria financiera es una industria que demanda personas con mucha ética. Y eso, bueno, creo que en todos los ámbitos del negocio, pero en esta en particular es muy importante. Tercero, yo creo que trabajar tu relacionamiento, crucial en todos los negocios, pero en el ámbito financiero aún más, porque son quienes van a decir, oye, Luisana es una muchacha especialmente buena en lo que hace, es una persona de confianza, es una persona responsable, con mucho conocimiento, o sea, son tu aval, y eso es importante. Yo creo que nosotros hemos llegado lejos gracias a que le hemos quedado bien a muchas personas que hoy por hoy dicen, oye, Samuel, puedes confiar en él, dale, habla con él. Claro. Entonces eso nos abre puertas. Y lo tercero, y creo que cuarto, y no menos importante, hay que ser valiente. Y ser valiente es invertir. Hay que ser valiente invirtiendo en tu propia educación, que es muy importante, pero también ser valiente e invertir en tu negocio. Contratar equipos buenos, contratar o invertir en cosas, en físicas, buenas computadoras, en todo el equipo que se necesita, tener un equipo de trabajo animado, motivado. Son inversiones que al principio dan miedo, porque tú dices, bueno, he logrado ahorrar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, pero me lo voy a gastar. A veces es más cómodo ir a la parte, digamos, bonita del asunto y comprarme cosas para mí, dar unos regalos, irme de viaje. Pero cuando vas a invertir en negocio y te das cuenta y sacas la cuenta, yo voy a poder hacia atrás y digo, bueno, todo este dinero se ha destinado a este proyecto. Sí, pero si no tomas ese riesgo, al final los rendimientos no van a ser los esperados. O sea, un emprendimiento financiero micro no existe. O sea, en el mercado financiero o vas a todas o no vayas. O no vas. O no vayas. ¿Por qué? Porque te comen otros gastos. El mundo financiero requiere mucha inversión en tecnología, mucha inversión en legalidad, mucha inversión en formación, mucha inversión en equipo, porque no necesitas personal bien formado y capacitado. Entonces, el que se quiere involucrar, si es desde el ámbito empresarial, tiene que arriesgarse. Y si es desde el ámbito laboral, tiene que aprender y tener un muy buen conocimiento. Muchísimas gracias, Samuel. Bueno, creo que tu conocimiento en la temática es esencial para, sobre todo, darle herramientas a los chamos para entender cómo involucrarse en un contexto tan complejo, pero también que sí se puede hacer y que sí lo podemos hacer a una edad corta, joven, y bueno, lograr los objetivos que nos estamos planteando. Quizás no de la manera más rápida, pero sí hacerlo y hacerlo de manera sólida. Hay una última cosa que te quisiera preguntar antes de cerrar este episodio, y es que estamos haciendo una lista de reproducción de música y queremos preguntarte cuál es la canción que más has escuchado el último mes. El último mes, bueno, a mí me gusta mucho la música urbana, pero creo que la que más he escuchado es la sesión de Bizarrap con Milo J. Creo que es la que más me gusta. Perfecto, quedará para nuestra lista de reproducción. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación.